Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Ya estamos a lunes 1 de marzo, ya entramos al primer trimestre de este año, del 2021, y gracias a Dios estamos contentos porque Dios ha sido muy bueno entrando este año, y Dios ha sido bueno en este día también. Hemos tenido su presencia, sus bendiciones, y hemos sido enriquecidos con tantos detalles que Dios nos ha otorgado en el día de hoy, manifestaciones de su cariño y de su amor para cada uno de nosotros. Quiero darle la bienvenida a usted que me está escuchando, a ti, hermano o joven, señorita, que están atentos a esta meditación. Por alguna razón está entrando un poquito más tarde. El programa de este lunes, comienzo de semana hábil, así que bienvenido sea a la meditación de la noche en esta ocasión. Gracias por acompañarme. Voy a invitarle que tenga bien buscar en su Biblia o mirar en pantalla, como usted guste, en Proverbios 7, y voy a dar lectura al versículo 4, y enseguida de la lectura entonces vamos a proceder a pedir la dirección del Señor para que nos recuerde, nos ayude a poder aplicar la meditación de hoy, que podamos tenerla fresca y poder analizar un poquito más cada uno de nosotros en casa. Proverbios 7:4, la Biblia nos dice así: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por darnos siempre, Señor, lo bueno para poderlo disfrutar, y aquellos aspectos no tan buenos en nuestra propia vida, poderlos meditar, poder recapacitar sobre esas situaciones y entresacar un provecho moral y espiritual y emocional también. Te ruego que bendigas la meditación de estos minutos que tenemos por delante, para que sean gratos los dichos de tu boca y grata tu meditación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este versículo, o en los primeros también los versículos desde el 1 hasta el 4 y el 5, si llegamos a ese pequeño pasaje, vamos a darnos cuenta del gran compromiso que tenemos ante Dios, ante su palabra y ante nosotros mismos, de que tenemos de familiarizarnos con la sabiduría y con la inteligencia. Ya en alguna meditación en las pasadas hemos hablado acerca de la sabiduría y de la inteligencia. No quiero abundar mucho, sencillamente quiero hacer una recapitulación a base de este versículo 4 acerca de ese gran compromiso, reitero, que tenemos como hijos de Dios, de estar tan cercanos y tan familiarizados con estos dos conceptos, que es la sabiduría y es la inteligencia. Dice el versículo 1, hijo mío, está diciendo Salomón a uno de sus hijos, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. Vemos en el versículo 1, 2 y 3, vemos algunas acciones que se está demandando de los hijos de Dios, bueno, específicamente de uno de los hijos del escritor sagrado, pero en términos general vemos cómo Dios nos demanda y nos exige y nos presenta una obligación, y dice que tenemos que guardar sus razones, tenemos que atesorar sus mandamientos, tenemos que guardar propiamente sus mandamientos, repite el término, y debemos de ligarlos a nuestros propios dedos. ¿Se da cuenta? Hay que guardar, atesorar, hay que ligar y hay que escribir en la tabla de nuestro corazón. ¿Qué cosa? La ley del Señor, es decir, los mandamientos. La palabra de Dios, sus palabras, su concepto, sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas estipuladas y contenidas en la palabra de Dios. ¿Para qué? Bueno, para adquirir un par de elementos muy importantes que ya los conocemos. Versículo 4 hablaba de la sabiduría
en la lectura, dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, y dile a la inteligencia, llámala parienta. Así que esto está hablando de la cercanía que uno debe tener a la palabra de Dios, pero también el compromiso que tenemos, reitero, de estar tan cercanos, de estar tan familiarizados tanto con la sabiduría, así como con la inteligencia. Y dice, escríbelos en la tabla de tu corazón, lígalos a tus dedos, cuídalos, atiéndelos, protégelos, defiéndelos como a la niña de tus ojos. Si hay algo que cuidamos de nuestros cuerpos, pues es nuestros ojos, ¿no es cierto? Claro que nos cuidamos cada órgano vital sobre todo, y ciertas áreas en particular, pero hay algo que nos preocupa demasiado. Si hay alguna lluvia, si hay algún aventón de tierra, si hay terrones que nos están cayendo, si hay algo que nos están aventando, nos están arrojando a nuestra cara, lo primero que hacemos es cubrirnos los ojos, porque el lastimarse los ojos nos daña, nos produce dolor, nos produce un terror, el poder afectarnos la visión que tenemos, y que perdamos la visión periférica, pues es un gran daño que nos haríamos si cuidamos tanto nuestros ojos. Dice la palabra de Dios, Salomón en concreto, dice, guárdalos y cuídalos como las niñas de tus ojos. Qué interesante, porque nos habla de estos dos elementos, sabiduría e inteligencia. Si recordamos qué es la sabiduría en un concepto muy sencillo y muy claro y entendible, podemos decir que la sabiduría es la aplicación del conocimiento adquirido. Es tomar la información, la enseñanza, lo que uno está aprendiendo, y no solamente dejarlo en un concepto intelectual, es decir, solamente adquirir conocimiento, sino tener el conocimiento en una área, en un aspecto experimental, es decir, aplicarlo y vivirlo en nuestra propia vida. Esa es la diferencia entre lo intelectual y lo experimental. Lo intelectual sencillamente es conocerlo, vamos a decir, la teoría que uno adquiere, y lo experimental es cuando ya lo tomamos y lo aplicamos, es decir, lo vivimos en nuestra propia vida. Esa es la sabiduría. Otros pasajes en torno al libro de Proverbios nos dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Dios es una actitud del corazón para vivir de acuerdo a la manera de Dios. Es tomar la palabra de Dios, la revelación de Dios, conocer la naturaleza divina, conocer las demandas de Dios para con nosotros, y decir, bueno, esto es lo que Dios quiere de mí. No solamente lo dejo y lo obtengo como un conocimiento que se me quede allí en un acervo bíblico o espiritual, sino que lo practico, lo vivo. Trato de tener actitudes correctas, cambiar, rectificar mis actitudes incorrectas, mi comportamiento a la manera de Dios. Esa es la aplicación, eso es ser sabio, temer a Jehová, reverenciarle, y poder cambiar nuestra manera de ser, nuestra calidad de vida, que sea diferente. Dice, llámale a la sabiduría, dile que eres mi hermana, dile hermana a la sabiduría. Tienes que relacionarte tanto con esa manera de vida, ser sabios. Tener el conocimiento que adquieres cuando lees la Biblia en un momento devocional personal, o cuando escuchas una predicación, o cuando estás en una conferencia, o cuando estás sencillamente leyendo la Biblia, o cuando estás bajo la enseñanza de la escuela dominical, o sencillamente cuando se te aconseja bíblicamente, te expones a la palabra del Señor, te expones a la sabiduría que es el escuchar las Sagradas Escrituras. Dile hermana a la sabiduría, familiarízate con ello, con esa forma de vida. Pero también dile, y a la inteligencia, llámale parienta, llámale un familiar cercano, como si le conocieses. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, la inteligencia podemos definirla
de manera, a grosso modo, de manera muy elemental y básica, podemos decir que la inteligencia es la capacidad de entender o de comprender. Así que la inteligencia y la sabiduría van tomados de la mano. Sabiduría es el conocimiento que aplicamos, la información que vamos adquiriendo, la vamos tomando, aunque no la necesitemos propiamente en dicho momento específico, pero ya tenemos el conocimiento, la revelación de Dios sobre determinadas áreas en nuestra vida bíblicas, y entonces en su momento el Espíritu de Dios va a hacer que recordemos aquello que Dios nos ha dado, y al momento de aplicarlo, pues entonces seremos sabios porque sabremos tomar palabra de Dios y poderla aplicar, practicar y ponerla en obra en determinadas situaciones prácticas. Sino que la inteligencia también nos va a ayudar para saber entender, para comprender. No entiendo este pasaje, no entiendo esta situación, no entiendo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, pero la inteligencia que Dios nos da, la inteligencia que viene de parte de Dios, pues nos da es la capacidad, nos da la habilidad de poder entender, de poder comprender. No nada más es, bueno, no lo entiendo y lo voy a aceptar así nada más. Bueno, en ocasiones hay que dar pasos de fe. Decir, no lo entiendo, no comprendo, pero acepto lo que está sucediendo. No entiendo lo que Dios dice en la Biblia, no entiendo lo que me está pidiendo que haga, pero lo voy a hacer aunque no lo entienda, y lo voy a hacer por fe, porque tengo que ser obediente. Pero también hay pasos de fe que tenemos que dar de esa manera. Pero usualmente debemos de pedirle, Señor, dame gracia y dame inteligencia para poder discernir, comprender, entender lo que tú me estás enseñando, lo que está sucediendo en el mundo entero, la situación en el trabajo, esta circunstancia en la familia, no la entiendo, no decimos de una manera coloquial, no la carburo muy bien. Pero si le pedimos a Dios inteligencia, Dios nos da esa capacidad de poder entender, discernir, diferenciar, comprender. Así que a estos dos elementos, sabiduría e inteligencia, tenemos que estar tan comprometidos con ellos, de tal manera que sean, básicamente, dice la Biblia, trátalos como tus parientes cercanos. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y dile a la inteligencia, llámale parienta. Y el versículo 5 concluye, y con esto termino, dice, para que te guarden, ¿quién sabe? Tanto la sabiduría como la inteligencia, te van a guardar de la mujer ajena y de la mujer extraña que ablanda con sus palabras. Es decir, cuando venga una tentación crítica a tu vida emocionalmente, cuando venga una tentación a tu puerta, cuando te presentes frente a un acontecimiento que no lo habías planeado, que de repente viene Satanás y te presenta, o viene una persona y entonces viene y te presenta una situación que dices, bueno, pues esto, ¿qué hago? ¿Qué decido? Tú, a raíz de la sabiduría y la inteligencia, la capacidad de discernir, de comprender, entonces sabremos tomar la mejor decisión frente a la tentación. Te van a guardar, te van a librar de la mujer extraña, de la ajena y de cualquier otro pecado, de cualquier otra situación, de cualquier otro evento crítico, espiritualmente hablando, que nos va a afectar nuestra relación con Dios. Así que el compromiso de estar tan cercanos y tan familiarizados y ser íntimos de la sabiduría y de la inteligencia es un compromiso, queridos hermanos y muchachos, que usted y yo debemos de manifestar día tras día. Y eso lo vamos a ir aprendiendo y lo estaremos aprendiendo y creciendo en ello a través de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y nos dé la gracia suficiente para poder discernir, analizar este versículo y pensar un poquito más y aplicar la palabra de Dios con sabiduría y con inteligencia a cada aspecto diario y práctico de nuestra vida. Padre, gracias por la meditación de hoy, que sea grata a nuestro corazón y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a mejorar, a rectificar, a corregir, a tener la capacidad y la habilidad de poder ser analíticos, de manera que podamos
tener un rumbo excelente y que tu Espíritu Santo nos guíe a buena tierra, a buen puerto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.